Hola profesora, junto con mis compañeros Génesis Medina, Juan Guille, Tamara Díaz y yo, Nicolás Galleguillos, les vamos a presentar la historia de Martin Heidegger. Bueno, en esta ocasión vamos a presentar a nuestro autor escogido, que tiene como nombre Martin Heidegger. Él nació el 26 de noviembre de 1889 en Alemania, pero murió el 26 de mayo de 1976 también en Alemania. Sus padres fueron Friedrich Heidegger y su madre fue Johanna Kemm. Y como su esposa tenía como nombre Elfriede Petr. Bueno, ahora me adentraré un poco a dar un poco más de contexto de su formación académica y profesional. Este autor, Martin Heidegger, inició sus estudios en teología católica en la Universidad de Friburgo, pero pronto orientó su camino hacia la filosofía, influenciado por el autor Edmund Husserl, como lo había mencionado anteriormente, que fue un autor muy influyente para Martin Heidegger. Luego de esto, él hizo un doctorado en 1914 con una tesis sobre la psicología escolástica y más tarde también se habilitó como docente. Ejerció como profesor en la Universidad de Magdeburgo entre 1923 y 1928 y posteriormente en Friburgo también. Y como su labor, principalmente fue en el ámbito de la filosofía, donde se destacó como un fenomenólogo y un pensador existencial, que fue básicamente lo que lo caracterizó. Bueno, ahora en cuanto a la corriente filosófica o psicológica a la que pertenece Martin Heidegger, este no pertenece estrictamente a una sola corriente filosófica, porque su pensamiento está fuertemente influenciado en la fenomenología y la ontología. En cuanto a la fenomenología, Heidegger desarrolló un método hermenéutico fenomenológico para analizar la existencia humana y la naturaleza del ser. Y en cuanto a la ontología, fue de su principal interés, es decir, por el estudio filosófico del ser a través de la existencia humana, o sea, cómo éste se expone en ser y tiempo. Y también está fuertemente arraigado con el existencialismo, aunque este mismo como que se sale de este término y dice como que no pertenece acá, pero sus obras están fuertemente como caracterizadas por este fenómeno. En cuanto a la relación con otros autores, sabemos que Martin Heidegger mantuvo una relación de amistad con Karl Jasper y también fue una fuerte influencia para el importante filósofo y escritor Jean-Paul Sartre. Además de esto, se inscribió dentro del existencialismo ateo, la cual es una línea de pensamiento que comparte junto a Nietzsche y a Hermann Hesse. Bueno, en cuanto a los conceptos claves de Heidegger, encontramos el ser ahí, que se le conoce como Dasein, el cual el humano se percibe como un ser auténtico y cuestionando su propia existencia. Por otro lado, tenemos el ser en el mundo, que el hombre nunca está aislado, siempre se comprende en relación con su entorno y los demás, es decir, se ve o se podría ver de manera holística. En cuanto a la autenticidad, consiste en asumir con responsabilidad la propia existencia, en lugar de dejarse llevar por lo que dicta el uno o el otro, en este caso sería la masa, y aquí se diferencia el ser auténtico con la inautenticidad. Tenemos también el ser para la muerte, el cual la muerte es una posibilidad inevitable y más propia y personal del Dasein, que es el concepto anterior, lo que confronta con su finitud. También tenemos la temporalidad, que es la existencia humana solo se entiende plenamente en su relación con el tiempo. Después encontramos la influencia de Heidegger en la psicología humanista. Aunque Heidegger no influyó directamente Abraham Maslow o en la psicología humanista, ambos compartieron la idea de que el ser humano posee la capacidad de autodeterminación y crecimiento, lo que se vincula con la búsqueda de una existencia auténtica. Heidegger también fue una figura central del existencialismo, especialmente con su obra Ser y Tiempo, instruyendo conceptos como los que mencionamos anteriormente y explorando temas como la experiencia humana, la existencia auténtica, el ser en el mundo y la angustia existencial. Su visión sitúa al ser humano en un contexto relacional, no como un objeto aislado, es decir, como parte del vivir.
Esta perspectiva influyó en la psicología al resaltar la importancia de comprender al paciente como un ser en el mundo y no solo como un conjunto de síntomas, por así decirlo. Además, sus nociones de existencia auténtica e inauténtica ofrecen una base para destacar la autenticidad y la autorrealización en el desarrollo personal. Siendo una persona desarrollada personalmente, se podría categorizar como auténtica. Las obras de Martin Heidegger han sido especialmente relevantes para la psicología humanista. Una de sus obras, Ser y Tiempo, constituyen una base ontológica y existencial sobre la que sostienen conceptos claves como el deseo, la autenticidad, la angustia y el ser para la muerte. Todos estos fueron fundamentales para el desarrollo de enfoques terapéuticos como la psicoterapia existencial. Asimismo, una de sus obras, llamada La Carta sobre el Humanismo, resulta pertinente al cuestionar concepciones tradicionales del ser humano, en sintonía con la crítica humanista a los modelos reduccionistas de la psicología. Una de sus otras obras, llamada Introducción a la Metafísica, ¿qué significa pensar? Y por la pregunta técnica, aunque esta última es menos vinculada a la práctica psicológica, aporta un trastorno fisiológico y valioso al examinar la crisis del sentido y la naturaleza del pensamiento y la deshumanización moderna. Estos aportes van a enriquecer el marco conceptual de la psicología existencial humanista. Como grupo, decidimos relacionarlo con el material de la película The Soul, pues funciona como una metáfora visual de las ideas centrales de Heidegger. Joel Gardner, que es el protagonista de esta película, encarna al ser humano, el Dasein, que vive inicialmente atrapado en lo impersonal, que sería el Jasmen, es decir, en las creencias de que su valor depende del éxito social y profesional. Aquí Heidegger señala que esta forma de vivir es inauténtica, pues el individuo se pierde en las expectativas externas y olvida su propia posibilidad de ser. En el giro de esta historia, cuando Joe comprende que la vida es auténtica y no se define por alcanzar un propósito, sino por el estar en el mundo, que serían las experiencias inmediatas como caminar, conversar con las personas, sentir el viento, disfrutar la música, entre otras más, refleja lo que Heidegger denomina como autenticidad, es decir, apropiarse de la propia existencia y reconocer su carácter finito. En las mismas palabras de Heidegger, la esencia del deseo radica en su existencia. De este modo, Soul se podría decir que se convierte en una comprensión auténtica de Heidegger, de que la vida no es un medio para un fin, sino que es el despliegue de uno mismo, de la existencia de su autenticidad.